654. CNE, Elecciones Generales 2021. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729. CNE, Elecciones Generales 2021. Ciudadanos capacitados en educación vial. Eso es lo que necesita Guayaquil. Por eso la ATM presenta el programa de educación vial más completo del país. Peatones, ciclistas, usuarios, conductores, transportistas, motociclistas estarán informados de cómo se mueve Guayaquil. También los más pequeños aprenderán a través de videos y actividades lúdicas sobre movilidad segura. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM nos movemos seguros. Autorización número 1571. CNE, Elecciones Generales 2021. En la prefectura del Guayas, mejorar la calidad de vida de los guayasenses es nuestra prioridad. Y a pesar que la seguridad no es competencia, tu vida es de nuestra incumbencia. Como parte de nuestro plan Guayas Seguro, hemos destinado 22 camionetas que a lo largo de la provincia patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes. Guayas, la provincia de las oportunidades, renace con obras. Autorización número 1600. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Seis de la mañana con 32 minutos, 6:32, este miércoles 16 de diciembre del año 2020. Para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya 680M, es un placer estar junto a ustedes iniciando esta semana, esta jornada. Un poquito más para terminar este año, un año complicado, pero como siempre, y la opinión de la información de los principales acontecimientos que han ocurrido en el país y en el mundo, usted los ha tenido de primera mano aquí en su programa Sin Amarres. Sean bienvenidos y bienvenidas. Un saludo también muy especial a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook como programa Sin Amarres, también estamos en YouTube como Radio Atalaya 75, en Instagram y en Twitter nos encuentra como @Radio Atalaya. Para iniciar, el saludo también a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, ya conectados junto a nosotros, el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda, a quienes saludamos a continuación. Licenciado, muy buenos días. Qué gusto verlo. ¿Cómo está usted? Hola Teresa, gracias, muchas gracias. Teresa, la saludamos, al igual que al director del programa, Stalin Poveda, y también a Carlos Julio Pacheco, que está en los controles. Pero en primera línea, como siempre, tenemos que saludar indudablemente a toda nuestra amable audiencia, a los que ya están en sintonía de Atalaya en Guayaquil, a los que nos oyen en todas las provincias del Ecuador, y no se diga a los que ya están sintonizándonos en todo el mundo, porque Atalaya se escucha en todo el mundo a través de nuestras distintas redes sociales. Como siempre, a todos, gracias por escucharnos. Reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa.
También en este momento, cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos, ya queremos saludar al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Cinebarres. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa, ¿cómo está usted? Es un placer saludarla. Alcides Montilla, compañero de jornada diaria en este programa de Cinamar, Carlitos Pacheco, igual en los controles. Buenos días. Una agenda a mitad de la semana, con cada día, con sorpresas, porque finalmente aquí en nuestro país no se sabe lo que va a pasar de un día para el otro. Pasan tantas cosas que a veces la lógica toma distancia de la realidad de los hechos. En el tema electoral, esto es un dramón y telenovela que no se termina y que pone en riesgo el calendario electoral por un lado y por otro lado este tema de la inseguridad jurídica que tanto se proclama en este país que debemos de tenerlo. Pone el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Electoral y a los ecuatorianos en un estado de incertidumbre frente a las próximas elecciones. Analizaremos estos temas. Hoy conoceremos, como todos los días, los titulares en los medios impresos de circulación nacional. Teresa. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido informativo con la lectura de la portada impresa de diario El Universo. Su nota principal nos dice: Ecuador espera llegada del último desembolso del Fondo Monetario Internacional programado para este año. Para antes de que finalice 2020, el Estado espera que se haga efectivo un desembolso adicional del FMI por $2.000 millones y otro de 273 millones que viene del Banco de Desarrollo de América Latina. Así lo dijo el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, quien aseguró que con estos recursos dentro de la programación que se ha establecido, no vemos ningún problema sobre el cumplimiento de las diferentes obligaciones que tiene el presupuesto general del Estado. En otros temas también nos dice el diario El Universo: la continúa vacunación en Estados Unidos contra COVID-19. Mientras en ese país sigue la inoculación, expertos dicen que se desvanecen posibilidades de que las vacunas se repartan de forma justa en los países pobres. Así también nos señala este diario: se reabrió nuevo vuelo a Guayaquil. La colombiana Wingo retomó sus operaciones de Bogotá a Guayaquil tras suspender sus vuelos por la pandemia. Así también nos señala: Putin y Manuel López Obrador, presidente de México, recién felicitan a Joe Biden. Los mandatarios de Rusia y México, respectivamente, enviaron mensajes tras semanas de espera al electo presidente de Estados Unidos. En otros temas, descontento en partido de Evo Morales. Al expresidente boliviano le lanzaron una silla durante la asamblea de su partido. Así también nos cuenta ya en el plano nacional: Noboa aún espera por su candidatura. Para el consejero del CNE, Luis Verde Soto, es válido que la Corte Constitucional decida sobre el caso de Álvaro Noboa del partido Justicia Social. Así también nos señala que el decomiso de droga bate récord en el país. Pese a la pandemia y el aislamiento, se ha logrado decomisar al menos 130 toneladas de droga en lo que va de 2020. Por supuesto, el narcotráfico también se aprovecha de la situación de pobreza que puede estar viviendo algunas personas. En otros temas, Barcelona y Emelec y Liga Deportiva Universitaria de Quito juegan hoy fecha decisiva por la Liga Pro. A falta de 2 jornadas para que culmine la segunda fase de la Serie A, los amarillos y los azules están igualados en puntos y ambos son escoltados por los albos. Vamos a compartir en este momento la información que trae Diario El Comercio también a través de su página web. Porte de armas y posibles reformas se analizan en el Gabinete de Seguridad. No obstante, según este pronunciamiento, la posibilidad del porte de armas le parece un sinsentido al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien se muestra contrario de que los civiles porten armas de fuego para frenar los robos. Mientras tanto, el personal de salud también siente la secuela de los tiroteos y crímenes, pues han aumentado el número de pacientes. En otros temas, nos dice también El Comercio: personal de primera línea pide más información sobre la vacuna del COVID-19. Recordemos que parte del personal de las personas que serán vacunadas prioritariamente son precisamente el personal médico,
quienes siguen batallando en los hospitales y también dentro de las comunidades para intentar frenar el COVID-19. Sin embargo, piden mayor información acerca de la vacunación, cómo se hará este proceso. En otros temas, 5 muertos y varios heridos en amotinamiento de cárcel de Cotopaxi. El amotinamiento se registró en la cárcel, en la etapa mínima de seguridad de la cárcel de Cotopaxi la tarde y noche del día de ayer. En otros temas nos cuenta también, Asamblea Nacional aprueba la ley anticorrupción y se asegura la llegada de $2.000 millones del Fondo Monetario Internacional, que contemplaba pues esta aprobación, de la aprobación de esta ley como uno de los requisitos. En Guayaquil se iluminan carrozas alegóricas en la céntrica plaza de la administración. El municipio de la ciudad iluminó 6 carros alegóricos con temáticas alusivas a la Navidad. Carrozas que solían pasear por las calles en un desfile navideño de luces, ahora están pues de manera permanente para que el público las pueda ver. Y en lo económico, las compras al exterior caen en un 21% hasta octubre de 2020. El debilitamiento del consumo interno por la falta de liquidez en hogares se refleja en las cifras de importaciones del país, que se redujeron hasta el mes de octubre, según reseña Diario El Comercio. También Diario Expreso, a través de su página web, nos propone: caso Conorte, Corte Provincial aceptó el recurso de apelación interpuesto por la prefecta del Guayas, y estaremos también escuchando cuál ha sido la reacción de la prefecta de esta provincia. En otros temas, un 25% de la población mundial no tendrá acceso a la vacuna de COVID-19 hasta el 2022. Así también, en el plano local, la Fiscalía consulta a la Corte si procede la apertura de una investigación previa a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y en otros temas nos reseña también Diario Expreso: la Junta de Beneficencia pide otro sitio para la estación de basura al municipio. La entidad advierte sobre afectaciones que podrían llegar desde el lugar que se ha elegido. Mientras tanto, el director de SEO defiende el proyecto pese a las críticas. Y finalmente, agentes de tránsito adquieren botón de auxilio para protegerse de las agresiones que han sido constantes, continuas por parte de ciertos ciudadanos. Precisamente le pedimos a Carlitos Pacheco, para cerrar este bloque informativo, que nos ayude con la reacción precisamente al comunicado que ha puesto a través de sus redes sociales la prefecta Susana González, de lo que ella ha calificado como un triunfo histórico para Guayas, pues la prefectura de esta provincia ganó apelación contra la concesionaria Conorte por una multa de $21 millones. La escuchamos. Hoy es un día histórico para Guayas. Este 15 de diciembre, la Corte Provincial de Justicia resolvió aceptar el recurso de apelación interpuesto por la defensa jurídica de la prefectura, y como consecuencia de ello, revocó la sentencia dictada por el juez Denis Ugalde, de la Unidad Judicial Penal del Sur, calificando que este operador de justicia asumió posiciones subjetivas, lo que en definitiva quebranta peligrosamente el derecho a la seguridad jurídica. Por lo tanto, queda claro que la prefectura del Guayas respetó el debido proceso y el derecho a la defensa al imponer la multa de $21.598.310 por incumplimiento de la concesionaria Conorte S.A. por obras no ejecutadas. Sí, con valentía y decisión empecé a poner nuestra casa en orden. Este, sin duda alguna, es un día histórico para el renacer de la justicia en Guayas, poniendo fin a los intereses y privilegios de unos pocos en beneficio de todos los ecuatorianos que transitan por nuestras vías. Escuchábamos así entonces a la prefecta del Guayas, Susana González, frente a la declaración de improcedencia de la acción de protección presentada por Conorte. Sociólogo, le damos paso cuando son las 6 de la mañana con 43 minutos. Gracias, Teresa. Quiero hacer un breve comentario sobre esta resolución a la cual hemos escuchado a la prefecta Susana González. Valor, valentía, decisión y firmeza. 3 capacidades y virtudes que encarna la gestión de Susana González, prefecta de la provincia del Guayas. Pero quiero referirme a este proceso. Es como deben de ser las cosas en el país. Cuando hay que dirimir competencias, cuando hay que dirimir confrontaciones en el marco de lo que significa
inconformidades respecto a temas, en este caso de concesión o contratos de concesión, hay que ir a la justicia. Hay que ir a la justicia y olvidarse de todo el shock mediático de ataques, confrontaciones, ¿no? Conspiraciones, denuncias que no tienen nada que ver con el caso que se ventila. Yo creo que para eso está la justicia. Porque si dentro de las competencias o de los compromisos que se asumen en estas relaciones de hechos sociales, de hechos contractuales, siempre hay un legítimo contradictor, una autoridad legítima que tiene que dirimir los conflictos. Y eso es la justicia. Hay que ir a las instancias que sean necesarios a recurrir para reivindicación de derechos o que se aclare la situación. Y yo creo que este es un pronunciamiento que viene desde la estructura judicial, que no se presta y no se debe de prestar de ninguna manera para generar alrededor de este pronunciamiento de los jueces ningún tipo de lucubraciones que tengan que ver con su gestión en la administración de la justicia. Las partes actuantes tienen el derecho de recurrir por vía administrativa, por vía judicial, a todas las instancias que consideren conveniente, pero hacerlo dentro del marco de la justicia. Porque uno dice no hay seguridad jurídica en el país, pero tenemos que empezar a respetar lo que existe como estructura jurídica. Porque dejar de conocer que esa es la instancia donde se resuelven los conflictos es dejar de reconocer que se vive en un Estado de Derecho. Y por eso se organiza el Estado, en esas funciones naturales de su estructura, de su organización, con los poderes propiamente establecidos y sobre lo cual el contrato social tiene que regirse. Si no existiera esto, fuera una sociedad anárquica. En todo caso, las expresiones hoy de la prefecta respecto a esta resolución de la justicia, como dice ella, termina con privilegio de pocos para generar beneficio a muchos. Porque al final, ese es un servicio que lo pagan los ciudadanos que lo utilizan. Que le pusieron una multa, que la multa es desproporcional, no desproporcional, es válida jurídicamente. Bueno, eso lo deciden justamente los jueces. Y eso es lo que hay como resolución. Por otro lado, quiero referirme a la situación del proceso electoral en el país. Es muy preocupante lo que está pasando, ecuatorianos. Porque unas elecciones confirma el derecho soberano y el derecho de participación que los ciudadanos tienen, cumpliendo un primer enunciado de la Constitución que como derecho tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos, de participar para ser elegido o elegir procesos electorales. Sin embargo, hemos visto y vemos con preocupación cómo se desarrolla este proceso, que nos genera más duda que certeza. Que se considera que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de lo Contencioso Electoral no toman resoluciones electorales, sino resoluciones políticas. Lo cual ha convertido las elecciones en un ring político de la institucionalidad que ordena, reglamenta y regula el proceso electoral y los actores, candidatos y partidos
que componen este proceso. Y hoy hay un debate institucional de competencia. El Tribunal de lo Contencioso Electoral denuncia públicamente que el Consejo Nacional Electoral ha desacatado la resolución del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral arremete y dice que el Tribunal de lo Contencioso Electoral ha interferido en las resoluciones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral. Esta confrontación involucra a otra instancia institucional, que es la Corte Constitucional. El 14 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral aprobó una resolución en donde interpone una demanda de conflicto de competencia y justamente lo hace ante la Corte Constitucional. Y el Consejo Nacional Electoral, en esa motivación que hace en esta demanda a la Corte Constitucional, explica que ellos cumplieron la resolución del contencioso electoral que pidió el 30 de octubre pasado para dar al Movimiento Justicia Social las mismas prerrogativas que a todas las demás organizaciones políticas. Y habla de que pretender obligarlo a calificar la candidatura de Noboa, que no cumplió con los plazos y los requisitos, esto es lo que pretende el Tribunal de lo Contencioso Electoral, es una clara interferencia con las competencias del Consejo Nacional Electoral. Y por último dicen, señores, no hay desacato de lo que se nos acusa. Y esto lo han establecido ahora sí con una mayoría. Mira cómo funciona el espíritu de cuerpo. Antes era imposible lograr que las mayorías se vayan adecuando a las resoluciones en derecho. Habían 3 y 2. Hoy con 4 votos resolvieron hacer esta demanda ante la Corte Constitucional. Y eso tiene una explicación. Funcionó el espíritu de cuerpo. Porque inmediatamente el Tribunal de lo Contencioso Electoral iba a poner en práctica la acción de desacato. ¿Y esto qué significaba? La destitución de estos representantes en el Consejo Nacional Electoral. Y luego de eso, ¿qué seguía? Los suplentes. Pero ¿de qué manera estas acciones interferían en el calendario electoral? Que es como la joya de la corona, que lo que más se protege es que se cumplan los plazos, porque muchos dicen que hay términos y plazos, pero que en este proceso no se establecen fechas claras y precisas de proclamación de resultados electorales, de posesión del nuevo mandatario, y que estas fechas y otras no se pueden alterar, lo cual se caería en una violación de orden constitucional. Eso dicen unos entendidos en la materia. Otros dicen que no, que por un tema excepcional de la pandemia, y como ha ocurrido en otros países, Alcide hacía notar en un programa anterior, que muchos países habían reprogramado sus elecciones en América Latina y que finalmente no pasaba nada, ni se estaba de alguna manera trastocando los valores y principios de orden constitucional de este proceso. Pero en definitiva, quiero referirme es cuándo y por qué y en qué momento ocurren estas situaciones. En unos casos cuando se legisla y en otros casos cuando se toman resoluciones a favor, en este caso, de partidos y de candidatos. Yo creo que el proceso electoral es un proceso soberano, ciudadano. Siempre hay que pensar en que el derecho de participación
y el derecho de elegir y ser elegido no sea vulnerado. Pero sin embargo, las resoluciones que se han venido tomando a nivel del Consejo Nacional Electoral son políticas más que administrativas del orden electoral. Y lo mismo en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y alrededor de estas resoluciones hay un sinnúmero de hipótesis de por qué el Consejo Nacional Electoral actúa de esta manera y de por qué el Consejo, la Corte de lo Contencioso Electoral actúa de otra manera. Y en el orden de prevalencia, siempre se decía, unos que el Tribunal de lo Contencioso Electoral tenía la prevalencia sobre el Consejo Nacional Electoral, otros consideran, otros especialistas, que el Consejo Nacional Electoral es la autoridad electoral en ese plazo, en ese tiempo, y que es la máxima autoridad para dirimir los conflictos en el orden electoral. Ahí vemos cómo existen visiones confrontadas. Entonces dice, bueno, la Corte Constitucional tiene que resolver el tema de la competencia. Mientras esto ocurre, Álvaro Noboa no será candidato o será candidato. Unos dicen que no será candidato y que la papeleta puede mandarse imprimir porque consideran que no hay nada que el Consejo Nacional Electoral cumplió y que ellos no cumplieron. Pero al final, para concluir mi comentario, cuando existen normas, reglamentos, leyes que son aprobadas para beneficiar a actores, sectores o grupos de poder y no son aprobadas bajo el interés social, político, general a favor del país o de los ciudadanos, ocurren estas cosas. Espacio de discrecionalidades que hay dentro de la estructura legal electoral dan como resultado, dan cuenta de este tipo de inestabilidades que hoy asistimos los ecuatorianos vergonzosamente y vemos cómo se desarrolla. Y el mensaje que hoy tenemos es saber qué confianza tenemos los ecuatorianos en este momento ante el Consejo Nacional Electoral y en qué escenario y condiciones vamos a ir a las próximas elecciones, a elegir a quienes administren el país. Claro, la respuesta es clarísima. Falta de confianza que ha generado un proceso que no tiene transparencia, que ha generado conflictos de competencia y que finalmente ha atentado un valor democrático que está siendo atentado, el valor de la participación de los ciudadanos y el derecho de participar y elegir y de ser elegido. Si esto no es suficiente, ¿qué más debemos de esperar? ¿Se va a prorrogar el calendario electoral? Es la última interrogante. Alcides y Teresa, sus comentarios. Oiga, Stalin, mire, buenos días. Eso de que se tiene que prorrogar una semana o 2 semanas las elecciones, si se la puede prorrogar, que se la prorrogue, pues. En este país, Stalin, nada está escrito en piedra. Nada. Si usted dice, no, que el 24 de mayo tiene que posesionarse el presidente de la República, y si hay un terremoto como el que ocurrió en 2016, vamos a posesionar en el medio del terremoto al presidente de la República. O si hay otra ola, Dios no quiera, del COVID. O sea, no seamos no nos hallamos a los extremos en este país. Siempre nos ocurre que cuando nos vamos a los extremos nos equivocamos. Ahí están las leyes, llenas de huecos, de vacíos, parecen las carreteras de algunas provincias. Las leyes en este país o se las hace a propósito, dejando huecos ahí, o se las hace porque los que la elaboran son parte ignorantes. Pero siempre hay problemas. Miren más lo que pasa ahora. Están acudiendo a la Corte Constitucional. Salida de gallo fino, se dice eso, Stalin. Para los que un poco... Eso es manavía. Salida de gallo fino. Sí, para los que practicamos ese lenguaje de la política de antaño, ¿verdad? Que sale de la experiencia propia, del quehacer diario, del hablar diario con los políticos. Eso se llama salida de gallo fino, Stalin. Pregúntale a cualquiera, ¿por qué? Así es, yo he asistido a las galleras, ese es el vocablo.
salida de gallo fino. ¿Por qué? El Consejo Nacional Electoral, al verse en un momento determinado encerrado, sin poder salir por donde sea, dice, no, tirémosles el cacho, tirémosles el cuento, tirémosles el problema a la Corte Constitucional. Oiga, excelente idea. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, ¿verdad?, no es pues la que hoy día recibe y mañana analiza y pasado mañana resuelve. No, eso se va a demorar mucho. Y el calendario electoral sigue. El 31 de diciembre van a empezar la campaña electoral. Entonces, ahora el gran dirimente de este país desde el punto de vista político electoral es la Corte Constitucional. No es el Tribunal Contencioso Electoral, no es la Corte Nacional de Justicia. Por ahí dicen, bueno, pues si no resuelve en cierto tiempo la Corte Constitucional, hay que empezar las elecciones. Oiga, esas son opciones, pues. ¿Son opciones o no son opciones? A ver, posterguemos 2 semanas, 1 semana las elecciones. ¿A quién le hace daño eso? A nadie. Pero eso sí, si van a pedir y si van a aprobar que se alargue 1 semana las elecciones, no es que se cumple la semana y me van a pedir otra prórroga, porque ese es el problema. Entonces aquí, como dije al principio, y siempre lo sostengo, aquí la madre de todos los problemas, con esa pus que siempre sale, se llama Código de la Democracia y preferentemente el tema de las primarias. Aquí se habla de todo en este momento, de este problema, pero no se habla de atender y de resolver el problema del Código de la Democracia y de las primarias. Para mí, las primarias tienen que ser eliminadas. Ese es el germen del relajo y el problema actual en este país. Las primarias, Stalin. Porque las primarias hacen que partidos que no tienen padrones, que partidos que no tienen dirigentes, que partidos que no tienen a candidatos, ¿verdad?, acudan a personas extrañas para ser candidatas, como está sucediendo con Justicia Social. O el señor Álvaro Noboa ha sido militante alguna vez de ese movimiento político. Nunca, pues. Yo creo que ni conoce la sede. Entonces esas son las situaciones, Stalin. Sí. Está clarísimo eso, Alcides. Yo creo que la calentura no está en la sábana. Creo que es una gran oportunidad para generar desde la conducta pública social presiones para que se reforme este Código de la Democracia, que de Código de la Democracia no tiene nada. Yo creo que favorece a la autocracia, que es lo que estamos viviendo. Teresa. Sociólogo licenciado, 7 de la mañana con 2 minutos, es hora de ir a una pausa comercial, pero antes les comentamos a ustedes que el municipio de Guayaquil pedirá autorización formal al Ministerio de Educación para intervenir en la infraestructura de los colegios y escuelas fiscales. Así lo anunció pues la alcaldesa Cintia Viteri, quien dijo que hubo ya un acercamiento con la ministra de Educación al respecto, destacando la predisposición favorable para que el municipio comience a reconstruir escuelas y colegios fiscales en relación a su infraestructura sanitaria y sus techos. Ojalá esto se pueda dar, sobre todo que ese próximo año ya los chicos van a clases presenciales. 7:03, volvemos después de esta pausa comercial. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarras. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El año pasado quisimos prender una camareta con mi hijo, pero el encendedor no servía. Después la mecha no funcionaba. Lo intentamos varias veces y en un momento llegué a pensar que era mala suerte. Hasta que ese mismo día vi en las noticias la cantidad de niños que son llevados a clínicas por el uso de explosivos. Seamos conscientes de lo que esto significa y cuidemos a nuestros menores. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 1654. CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Claro que sí, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Alberto Campodónico. Él es médico clínico e intensivista del Grupo Hospitalario Kennedy, con quien dialogaremos pues sobre la vacuna contra el COVID-19. Ya está conectado junto a nosotros, estimado sociólogo. Doctor Stalin Poder le saluda, Teresa Merchán está con nosotros y también Alcides Montilla para esta entrevista. Doctor Alberto Campodónico, ya conocemos por declaraciones del viceministro y del ministro de Salud, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Javier Solórzano, en una extensa entrevista en Diario El Expreso, da a conocer sobre cómo será el proceso de vacunación en el país. Y evidentemente hay algunas interrogantes que todavía no aclara esa entrevista y que se la queremos preguntar a usted. Lo primero es saber si este proceso de vacunación es una política pública y si es exigible o no, es voluntario. Lo segundo es si el país está preparado en la trazabilidad que se debe de tener para iniciar esta campaña de vacunación contra el COVID-19. Empecemos por estas más que preguntas interrogantes. Doctor, buenos días y bienvenido. A ver si me da un comprendido, Teresa. Doctor, sí. No lo veo en pantalla. Doctor, buenos días y bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están ustedes? No sé si me escuchó la introducción. Sí, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, definitivamente sí hay algunos interrogantes. Bueno, lo que es la colocación de la vacuna debe ser voluntaria. Debe ser voluntaria a nivel general, no a nivel de la gente de lo que es personal de salud, porque el personal de salud siempre va a estar expuesto y si usted recuerda, hay mucha mortalidad a nivel de lo que es el personal de salud, y ya la ha habido. Entonces, si usted, por ejemplo, es un ente rector o está a cargo de lo que son de lo que es personal de salud, tiene que usted que por responsabilidad cubrirlos, o sea, ofrecerles lo que es la vacuna y ellos colocársela. Obviamente nadie puede obligar a nadie, pero si la persona no lo desea tendrá que firmar un compromiso de no querérsela colocar a nivel de lo que es personal de salud. De ahí el público en general, el resto debe de ser voluntario. En vista de que las personas, primero, nosotros tenemos que definir los grupos que se va a vacunar, porque normalmente las personas, la vacuna está diseñada o ha sido probada en pacientes que no han tenido el COVID. Es decir, por ejemplo, la de Pfizer y la de Moderna, que ya ayer tuvo la aprobación en Estados Unidos para recién colocársela en Estados Unidos también, pero la de Pfizer es la que inicialmente va a venir. Tiene generalmente este manejo de menos 70 grados centígrados, pero cuando se estudió la vacuna fueron en 44.000 pacientes, 22.000 se les colocó y 22.000 no, es decir, 22.000 fueron grupo placebo. Y de los 22.000 que se colocó, apenas 9 o 10 pacientes desarrollaron la enfermedad. Por eso se considera que tuvo 95% de efectividad, es decir, bastante bueno. Pero fue en pacientes que no tuvieron COVID.
no se ha utilizado todavía en pacientes que ya lo han tenido, ni en pacientes que están desarrollando la enfermedad en estos momentos, en ninguno de nuestros dos grupos, ni tampoco se ha recomendado ponerla en niños todavía, ni en mujeres embarazadas. A ver, A pesar, sí. Paremos en este análisis que usted existe. Porque si no se deben de vacunar a las personas que ya tuvieron o los que están desarrollando el contagio, la pregunta es, el contagio de rebaño en nuestro país, ¿cuánta población está contagiada? Tenemos nosotros una estadística 60, 70%, porque en ese caso significaría que esa población no se debe vacunar, pues. Claro, o sea, tentativamente, ¿por qué no se vacunaría la población que ya está infectada? Es por dosis de vacuna, es decir, por cantidad de vacunas, no porque no se deban de vacunar, porque una persona que ya ha pasado el COVID, definitivamente si ya han pasado meses, pierde mucho de esa inmunidad contra lo que es el COVID y por lo tanto sí debería de vacunarse para poder reforzar esa inmunidad. Lo que pasa es, como dicen, no hay vacunas para tanto. Entonces, primero se debe vacunar a las personas que no lo han tenido. Y ya en una segunda instancia, imagino, se hará a las personas que ya lo tuvieron. Pero ¿debe ser gratuita la vacunación? Claro, la vacunación debe ser gratuita. ¿Por qué? Porque debe ser proporcionada por el gobierno. Correcto. ¿Y por qué? Porque de esa manera usted, y eso es lo que vamos. Nosotros, a nivel de aquí, de nuestro país, si usted se da cuenta, no tenemos realizadas muchas pruebas de hisopado PCR en general. Así es. Al igual que Bolivia. Nosotros somos, creo que, el país con menos hisopados. Por lo tanto, no podemos nosotros decir, hay 3 millones de personas que tienen COVID con documentación, con hisopado. No. Sabemos que tenemos 350.000 o 400.000 que se han realizado, pero en una población de 16 millones no es mucho. Entonces, el resto son proyecciones. Estas son proyecciones que decimos, hay 1 de cada 3 que se ha infectado, hay 30%, 40%, entonces, pero a ciencia cierta no lo sabemos, lo tenemos por proyecciones, ¿no? Entonces, pero para alcanzar una inmunidad en rebaño, eso sí, tendríamos que tener vacunado alrededor del 80% de la población. Entonces, ahí viene el dilema. O sea, si usted dice es voluntario, y si un 30% de la población solamente se vacuna, no vamos a lograr esa inmunidad en rebaño y vamos a seguir con el problema. Entonces, esa es la preocupación que tengo. Esa preocupación. Ahora, ¿cómo es la convivencia? Vamos a asumir, estas son las cosas cotidianas que uno escucha y le pregunta. Vamos a asumir que en el hogar hay 5 miembros de la familia. Entonces, tienes usted a 2 personas de la tercera edad, tienes niños, tienes a 2 que le han dado ya se ha contagiado con el virus, ¿no? Ya pasó el tema. Pero luego viene y se vacuna a nosotros y conviven con esa persona que no puede ser vacunada porque ya le dio, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia que hay de que al que le dio no le vuelva a dar? Y de esa manera pueda contagiar a ese mismo grupo donde se encuentra prácticamente dentro del núcleo familiar. Claro, no hay garantías de que la persona que ya le dio lo vuelva a dar. Lo que pasa es que a nivel de reinfecciones, si usted se da cuenta, muchas veces son asintomáticas, la mayor parte son asintomáticas, pocas son documentadas con lo que es hisopado y son sintomáticas. Se sabe que en Italia a veces hay reinfecciones por una segunda vez y hasta por una tercera vez. Entonces, no tenemos ningún tipo de garantía. Ahora bien, en relación a la pregunta de las personas que están ahí en la casa, los primeros que se van a vacunar son los adultos mayores, obviamente. Y de ahí se deberían vacunar el que no ha tenido y segundo, el que sí lo ha tenido. Los niños no, porque los niños tienen que llegarse escalonadamente a una dosis puntual para ellos. Correcto. No se puede ir ni más ni menos. Ahora, pero dentro de este ejemplo que estamos tomando, los primeros que deben vacunarse son las personas mayores de edad, ¿ya? Perfecto. Adultos mayores. Vulnerable, adulto mayor. Y si ese adulto mayor ya le dio ya se contagió con el COVID, ya pasó, tiene que vacunarse. Ese es el punto, o sea, no debería también. A ver, por eso es lo que me pregunto, ¿no? Entonces, porque como que estamos exponiéndonos un poquito sin conocer cómo va a ser esa reacción, porque por un lado vacunamos y por otro lado tenemos un germen que nos puede contagiar ahí mismo.
No, aquí hay una cuestión, o sea, no lo tenemos que considerar la vacuna como germen, porque no es germen, no es una vacuna primero de virus atenuado, ni es una vacuna de virus muerto. Es decir, no es un organismo vivo, ni es, por ejemplo, un vehículo tampoco, un vector como el adenovirus de la vacuna AstraZeneca, sino que es una vacuna netamente producida en laboratorio. Es, por ejemplo, una molécula de RNA mensajero, es decir, una molécula que lleva instrucciones, ahí le meten las instrucciones, rodeada de una cápsula de lípidos, de grasa, de proteína, de grasa, ¿sí? Se le introduce en la célula y esas instrucciones son las que van a codificar lo que es una molécula de proteína, moléculas de proteínas parecidas al virus. Es decir, como un virus falso, por decirlo así, pero es una parte del virus que se llama espícula o spike, y esa parte es la que el organismo la identifica, dice, aquí está el virus, fabrica inmunidad. Nosotros fabricamos la inmunidad en relación a esas proteínas que trae la vacuna, en una primera instancia una buena inmunidad, y en una segunda instancia que ya viene el virus realmente, entonces ahí su inmunidad lo elimina o evita que haga el paso a lo que es el organismo. Entonces, realmente es una vacuna hasta cierto punto inocua, es decir, no le va a hacer daño, porque no es un organismo que se le está inoculando. Y en segundo lugar, el hecho, sí se debería vacunar, por ejemplo, a estos adultos mayores que ya han pasado, pero ahí es que viene la directiva. Primero, como usted muy bien lo dice, ¿cómo lo sabemos? Entonces, habría que hacerles una prueba cuantitativa a las personas que se van a vacunar, pero hasta poderlo hacer, y si vamos en el punto de que ya están las vacunas ahí y hay que colocarlas, entonces lo único que harán es preguntarles, me imagino. Lógico, será una pregunta, será una ocultación. Ahora, doctor, estamos preparados. A ver, la infraestructura de la salud pública en el país quedó al descubierto con todas sus falencias, producto del COVID, producto de esta situación. Los gobiernos han invertido muy poco en fortalecer y consolidar la sostenibilidad de una infraestructura de salud pública. Cuando vienen estas vacunaciones masivas, posiblemente ya el país tiene experiencia, tiene gente que aquí siempre estamos vacunándonos, ha habido campañas para todo tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Y supongo que habrá personal calificado, pero por ejemplo, esa trazabilidad, esa movilidad de la vacuna, ¿dónde se la pone? ¿Dónde uno va? ¿Va a ser en la casa? Todas estas cosas, un poco la gente se pregunta. ¿Va a ser solo en los dispensarios públicos? ¿Va a ser a través de otras localizaciones? ¿Cómo un poco está concebido este tema? Bueno, según lo que indica el gobierno, primero va a haber dos fases de vacunación. La primera es en enero, con 50.000 vacunas, que son para personal sanitario, bomberos, militares y personas vulnerables. Algunos de tercera edad, otros vulnerables. Y ya la segunda vacunación, la que viene ya masiva, ya viene a partir de marzo. Entonces, es en ese que ya vienen millones de vacunas. Entonces, yo considero que lo de enero va a ser como que la prueba de ensayo para poder tener la logística adecuada para cuando ya venga marzo. Entonces, ahí primero, desde los aviones que vendrán y todo, deberá tener en los hangares adecuados, a temperatura adecuada para poder recibir los lotes, a menos 70 grados centígrados, tendrán que tener o frigoríficos adecuados o el hielo seco para poder recibir eso de ahí. Recordemos que Pfizer envía con un GPS con medidores de temperatura las vacunas para que ellos monitorear desde donde están y que no se pierda esa cadena de frío. En segundo lugar, esas vacunas, si las pasan a hielo seco, para poderlas distribuir, tendrán que máximo estar en hielo seco 30 días. Y después de esos 30 días, son 5 días en los cuales puede pasar de 2 grados a 8 grados centígrados y en esos 5 días habrá que inocularla la vacuna. De lo contrario, ya no se puede volver al hielo seco. Entonces, hablan de primero de 1.000 puntos de vacunación, imagino cuando estamos con las 50.000 vacunas, y posteriormente hablan de 10.000 puntos de vacunación en el país. Ahora bien, se refiere a centros de salud, todo lo que es dispensarios, hospitales, y también hablan de los centros de salud privados, es decir, de las empresas. Pero, ojo, ¿qué es lo importante aquí? Debe haber siempre un personal sanitario, no solamente colocando la vacuna, sino presto a poder corroborar o presto a poder tratar alguna emergencia que en ese momento ocurra. Por ejemplo, usted se vacunó y en ese momento le dio un shock anafiláctico, se le cerró la glotis, o sea, el conducto a través del cual entra el aire, y tiene que tener una adrenalina en ese momento
el personal para colocársela, y usted combate ese shock anafiláctico o esa alergia grave o esa alergia moderada que le puede dar, pero solo alguien que maneja esta medicación o que puede saber cómo tratar, no solo eso, sino algún efecto colateral que pase en ese momento, es quien puede colocar la vacuna o quien puede estar a cargo de eso. El tema de las alergias, doctor. Muchas personas no se dan cuenta que son o tienen una alergia o tienen algo que es un síntoma de alergia, pero que no la determinan como tal. Y dicen que ellos no deben de vacunarse. Pero ¿quién determina eso en realidad? A veces te arden los ojos, a veces tomas leche y sientes que se inflama el estómago. Bueno, son síntomas de alergia. Pero ¿quién determina eso? ¿Cómo? ¿En qué momento? Claro, aquí hablamos de alergias graves. Es decir, alergias que ya se ha tenido algún tipo de anafilaxia previa o algún tipo de respuesta severa frente a algo, es decir, medicamentos o en general. Entonces, esa persona que ya tenía esa respuesta grave previa, definitivamente no se va a poder vacunar. Pero si una persona tiene desde asma, rinitis, congestión nasal, alergia en general, no hay problema. O sea, son los parámetros generales de la vacuna, que no hay problema en eso. Porque realmente la vacuna, como que la tenemos que ver, como un refuerzo a la inmunidad. Entonces, una persona que es alérgica le ayuda inclusive para su inmunidad. Claro. Doctor, esta vacuna solamente es como política pública, no la puede comprar en ninguna parte, no es que va a ocurrir lo que ocurre la zapada criolla aquí en el país, ¿no? Se roba un lote de vacunas y empiezan a decirle, ven que yo te vacuno y te cobro tanto. Aquí hay una cuestión, como lo indicaba, se le indicaba en general, estas vacunas van a estar monitoreadas desde Pfizer mismo, hacia dónde van, el lote y todo esto. Entonces, debería manejarse de esta manera. Además, el mismo hecho de la cadena de frío que tiene conlleva a tenerla en lugares especiales y la distribución debe ser en 5 días a partir de lo que ya se abre ese lote. Entonces, ya en el momento que usted lo abre, ya tiene que saber primero a quién va a vacunar, dónde va a vacunar y la lista de las personas o tentativamente el área en donde va a estar para saber a cuántas personas va a vacunar. Y algo muy importante es el hecho de que sabemos que se va a poner una vacuna y la segunda vacuna a los 28 días tiene que ser puesta a la misma persona en la misma área y tiene que reforzarse, es decir, hacer conciencia a las personas o que tienen que acercarse a colocarse la vacuna en la segunda dosis para tener la inmunidad completa o el gobierno buscar a esa persona. O sea, ahí es que viene lo complejo. Después de que se pone la vacuna, vamos a asumir que se ponen las dos, ya los dos refuerzos. En el primero me vacuné, pero tengo síntomas de fiebre, síntomas de garraspera, síntomas de tos, dolor de cuerpo, lo que sea. Y ahí hay una preocupación porque son síntomas vinculados a contagio, como nos han hecho ver en este proceso. ¿Cómo prepararse para esto? Bueno, en estos síntomas de aquí, generalmente lo que hablan es cefalea, dolor de cabeza, malestar general, dolor de cuerpo, y lo que es también a veces congestión nasal, pero el síntoma mayor, el más importante, es dolor a nivel de inoculación, es decir, donde se colocó lo que es la vacuna. Fiebre también, pero una fiebre que no ha llegado a nadie a lo que es hospitalización. Entonces, se considera que estos síntomas duran más o menos 24 horas, a veces 48 horas, y se tratan con medidas leves, es decir, hasta con mucho paracetamol, pero la cuestión aquí es importante. Estos síntomas realmente son bastante manejables y han sido en poca proporción, en poco porcentaje y en un nivel bajo. El síntoma más importante que se puede decir que llamó la atención es el de las alergias. Entonces, por eso es lo que yo voy. Si usted tiene esta sintomatología 24, 48 horas, siempre tiene que haber un ente aquí regulador en el cual se estudie esa sintomatología posterior y también saber que el personal sanitario que va a estar a cargo de colocar la vacuna sepa escuchar al paciente o le da previamente su medicación antes de que se vaya a su casa. Le dice, ¿sabe que usted puede tomar esto de aquí o le recomendamos tomar en caso de que usted le dé estos siguientes síntomas?
Lo ideal sería que tuviéramos una historia clínica del paciente que asiste a vacunarse, pero no creo Claro, que... pero recordemos que son 9 millones de Imagínese usted. personas. Alcides, continúa con esta entrevista. Gracias, Stalin. Doctor Campodónico, lo saluda el periodista Alcides Montilla. A propósito, doctor, mire, los países del mundo en donde todos tenemos esta pandemia no han estructurado una política global desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? No hay un liderazgo en el mundo para que pueda indicar este es el protocolo que tenemos que seguir para la aplicación de la vacuna. Porque fíjese, hay 7 y 8 laboratorios que ya tienen vacunas, unas con una eficacia más o menos. Hay países en donde se han instrumentado políticamente el tema de la vacuna, como en Estados Unidos en las elecciones. Hay países en donde la cuarentena se la sigue aplicando y en otros no. Hay países en donde la aplicación de la vacuna se la va a hacer en enero y otros en marzo y otros no se sabe cuándo. Y ahí viene el tema económico. Pero hay otro problema grave, doctor. Las teorías conspirativas que han aparecido a propósito de la vacuna. Por ejemplo, hay una que dice que la aplicación de la vacuna va a alterar el ADN. Hay otra que dice que Bill Gates va a colocar microchip a través de la vacuna para controlar, no sé, pues controlar el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Hay una tercera, que la vacuna dice que tienen un tejido pulmonar de un feto abortado, ¿verdad? Y la última, y la estoy leyendo, ¿verdad? El tema de la recuperación del ser humano después de la aplicación de la vacuna. Unos dicen que hay vacunas que tienen el 99.97% de eficacia y hay otras que no. Y hay otras personas que creen que si se aplica la vacuna, han pensado que podrían hasta morirse. Yo quiero una explicación rápida de eso, doctor Campodónico. Bueno, buenos días con todos. En relación a lo que es el DNA está en el núcleo de la célula y el DNA generalmente es el que lleva nuestra codificación genética, ácido desoxirribonucleico, como el nombre lo indica, y ahí está, por ejemplo, el color de ojos, color de piel, la contextura, etc. Y esto de aquí dura miles de años, a veces cientos de miles de años, un DNA. Por eso es que usted hace las pruebas para paternidad en base de eso. Pero esto es una molécula que está en el núcleo de la célula. El RNA mensajero y los diferentes tipos de RNA están alrededor, están en el citoplasma, es decir, en el líquido que está alrededor de la célula, si no tiene ningún contacto con lo que es el DNA. Y este RNA mensajero, ¿qué es lo que hace? Codifica proteínas. Y aparte de eso, es muy frágil. Es decir, por eso tiene que estar a una temperatura baja y las vacunas se producen a una temperatura baja para poder protegerlo a este RNA. Tercero, es una molécula de corta duración. No simplemente codificó sus proteínas y se destruyó, porque no dura más que eso, más que para eso. Entonces, por el mismo hecho, es imposible que este RNA que está afuera, no dura mucho, pueda hacer cambios en un DNA que está dentro de la célula y está protegido por lo que es una membrana. Es decir, no puede ingresar ese RNA para hacer cambios dentro de lo que es la célula. Y peor, llegar a lo que es el DNA. Entonces, de por sí ahí están alejados. Y no es el mismo concepto DNA que RNA. El uno es información ya propia de cada uno y lo otro es simplemente una molécula que codifica información para producir proteínas. Desde ese punto de vista no hay. Segundo, la proteína no es un vehículo, no está diseñada para ser un vehículo, peor para poder colocar un microchip. No da ni nanochip tampoco, no da la estructura para eso. Y en tercer lugar, muertes, por ejemplo, asociadas a la vacuna, o lo que usted se refiere, lo del tejido del feto, eso se lo ha investigado a nivel de lo que es la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna que tiene otro tipo de vial. Aquí tenemos que diferenciar. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer es netamente fabricada en laboratorio. Es decir, el RNA se lo fabricó por biología molecular, mientras que la vacuna de AstraZeneca llamamos lo que es vector, es decir, cogieron un adenovirus, un virus de la gripe del chimpancé, lo aislaron, es decir, para que no sea contagioso para nadie más, y en ese virus del chimpancé metieron adicionalmente un RNA,
O sea, cambiaron el RNA del chimpancé por otro RNA. Y ahí, para que el vehículo sea mejor, le pusieron unas células, por ejemplo, de embrión, lo que usted dice. Aunque ellos refieren que es un embrión que ya fue hace muchos años, etc. Pero en fin de cuentas hay a veces células embrionarias que las colocan para que funcione mejor ese vehículo. Entonces, esta vacuna, ¿por qué esta vacuna de AstraZeneca produce otras reacciones? Y ha producido, por ejemplo, mielitis transversa, parálisis de los brazos, de las piernas, y a veces ligan inclusive una muerte con la vacuna, pero después se determinó que no. Entonces, tiene en base de esto apenas un 70% de efectividad. Y usted se pregunta por qué, siendo la vacuna de AstraZeneca de Inglaterra, no la han aprobado todavía para el uso en Inglaterra, y aprueban la vacuna de Pfizer para uso en Inglaterra. Entonces, definitivamente es porque es más inocua la de Pfizer, es decir, podría ser menos daño también la de Moderna. O sea, menos daño se refiere a efectos colaterales. Porque si usted, por ejemplo, le inocularon la vacuna y de repente se va a quedar paralizado, de todas maneras usted va a tener recelo en utilizarla. En cambio, a tener un efecto colateral como fiebre, malestar, que no son mayores efectos, ni tampoco se enfrenta a otras complicaciones. ¿Por qué? Porque la mañana con la mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granoble. Cumplimos 76 años. Radio. Ya lo saben, Radio Atalaya 680M, no se desconecten y siganla pasando bueno. Fin del espacio publicitario. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. A esta hora, en Radio Atalaya presentamos Fernando Aguayo en vivo. Fernando Aguayo en vivo. Amigos, cordiales saludos. Estamos en el espacio Fernando Aguayo en vivo, como lo hacemos todas las mañanas de 7:30 a 8 horas. Vamos a tener como invitado al economista Joselo Andrade. Él es el director del Instituto de Economía Política del Ecuador, tanque de pensamiento que hace análisis permanentes sobre la situación política social de nuestro país y también del contexto internacional. Vamos a hablar acerca de la desdolarización, pero también el Ecuador espera la llegada del último desembolso de este año por parte del Fondo Monetario Internacional, $2.000 millones que está esperando el régimen recibir, pero para ello tiene que estar aprobada la ley anticorrupción. Vamos a la pausa, retornamos inmediatamente en Fernando Aguayo en vivo. Programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales, con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2020.